En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y leemos la palabra que nos tenemos para hoy. Y dice así: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, lectura del Evangelio según San Juan, como nos hemos estado moviendo un poquito aquí en los textos, y, y una lectura de un texto muy temprano, que de pronto estamos en el capítulo 2, así que dentro de lo que es la lectura del Evangelio según San Juan, temprano al comienzo, no tanto en tiempo, sino en la ubicación en el texto. Con esto que sería para el relato del Evangelio según San Juan, la manifestación, la epifanía de Jesús, está aquí. En un texto interesantísimo, lleno de imágenes, ¿sí? Donde cuando uno hace un poco de trabajo sobre el texto va encontrando, bueno, que lo interesante es cómo operan de alguna manera los personajes, ¿no? El personaje de la madre, de María, mujer, le dice Jesús, separándose un poco de la cuestión filial, familiar, pero bueno, de todas maneras, el relato que parece que al menos si uno quiere verlo de esta manera, claro, en Jesús no estaría alguna participación directa en algo, termina haciéndolo, por intervención justamente de María. Y bueno, una señora de ideas muy claras. Lo interesante de esto es que cuando vamos a la parte un poquito más profunda de la estructura del texto, que encontramos, bueno, el Evangelio según San Juan está lleno de imágenes, de símbolos, de números, uno puede hacer el recorrido, Juan, uno puede ir haciendo el recorrido de lugar y lugar entre los días en el mapa, donde se va, se viene, muy detallado. Por ahí, para los otros evangelistas, esto no es un tema tan importante. En Juan todo esto está muy cubierto. Entonces, nos vamos a encontrar, y estamos claro, con este texto temprano que nos va a ir ubicando. Porque, claro, aparece este tema de que aún no es la hora, aún no es el momento. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere? Y sobre este texto hay cantidad de comentarios, explicaciones, bueno, de lo más variadas. Algunas dentro de lo que uno diría es el marco más convencional y otras, bueno, totalmente descolgadas.
porque finalmente lo que tenemos nosotros hoy en día es el relato canónico y más o menos el acuerdo de ciertos textos en cuanto a lo que es lo histórico. Después, bueno, sí, claro, vaya uno a saber cuántos papiros con cantidad de variantes, y hay que ver ahí las familias de los papiros, están más cerca de lo que es una tradición más o menos sostenible o alguna chifladura de algún copista que también tal vez estuvo aquí, se pasó con algunas copas en esta boda. Entre los elementos, y teniendo en cuenta también que nos encontramos a 1700 años del Concilio de Nicea, que va a ser algo que nos va a marcar mucho en este año, donde, bueno, ese concilio que, como todo, es controvertido, porque cada vez que hay algo así, están los que están a favor, los que están a contra, y las lecturas por demás variadas. Bueno, desde la fe nos toca hacer una lectura justamente desde la fe. Es decir, los otros análisis ayudan a tener un poco de perspectiva, pero bueno, si son medianamente serios, no cosas agarradas de los pelos y que realmente nos encontramos con una cantidad de lecturas hechas desde las claves de hoy en día hacia el pasado, donde de pronto lo que se está buscando es sostener alguna cuestión de alguna postura en el presente. Pero bueno, esto es un riesgo que siempre está y es una tensión que siempre está. Y justamente esos antiguos concilios, y con el concilio de Nicea, 1700 años atrás, en el 325, es decir, fueron marcando esto de tratar de tener una lectura integral que no dejara afuera, pero que se mantuviese de alguna manera, con fidelidad al testimonio bíblico, digámoslo de esa manera. Y entonces, claro, nos encontramos con elementos complejos, porque encontramos a veces imágenes que en una primera mirada parece que chocan entre sí. Claro, distintos autores, distintas épocas, distintos textos. Bueno, ¿cómo encontrar cierta coherencia interna? Bueno, ahí es donde Nicea marca especialmente, no es que no haya estado antes, pero marca especialmente la cuestión trinitaria. Entonces ahora, claro, entramos en esta cuestión que de pronto a veces ciertos modelos de pensamiento no le encuentran mucho la vuelta y otros, bueno, tampoco. Pero ahí estamos. Y entonces este texto de hoy, que es el primer milagro, digamos, para la tradición bíblica, es el primer milagro de Jesús, que es un milagro un poco a contramarcha de sus expectativas. No está en la agenda del día que el agua se vuelva vino, pero finalmente ocurre. Y aquí hay una clave de lectura, eh, que tiene ciertas reminiscencias de algún otro texto, como el de la Sirio-Fenicia o la Cananea, depende qué tradición estemos leyendo, donde hay intervenciones que cambian los rumbos. Y hay intervenciones que cambian los rumbos de Jesús. En esto uno podría tal vez decir, y asumiendo palabras de otros teólogos, que Dios finalmente no está por encima de Dios. Hay un proyecto detrás que puede venir desde muchos lugares. Es decir, ¿dónde habla el Espíritu? Bueno, es un tema que también se puede volver controvertido cuando se desprende de todo el resto. La acción del Espíritu, tratar de interpretarla sin todo el resto, termina en lo que Lutero llamaba los que estaban llenos de viento, ¿no? Aquí es donde María interviene, aun cuando en el propio texto Jesús, que se desprende de la cuestión filial, no le responde madre, le responde mujer, se desprende de lo filial, dando un marco que hoy en día diríamos más de estructura,
probablemente no es el pensamiento de la época, pero hoy en día diríamos eso. Pero María de todas maneras interviene y finalmente se sale con la suya. Esto es tal vez uno de los puntos claves para leer la fe cristiana. Lo que tiene que ver con lo último, porque la hora no ha llegado, y si miramos esto en Juan y también los otros relatos evangélicos, eh, la hora de Jesús es la hora de la cruz y la resurrección. Pero lo que ha ocurrido aquí es algo que va a ser un elemento clave, muchas veces dejado de lado dentro de la propia fe cristiana, que es esto de que el futuro viene al presente. No tiene tanto, bueno, sí también va pasando el tiempo, pero tanto eso de irá el futuro. En el Padre Nuestro, en la oración decimos, venga a nosotros tu reino, o sea, venga el futuro que se atrae, que viene hacia el presente. Y cuando Jesús está colocando todos los centros en la hora, lo cual desde la teología es muy correcto, es la cruz, pero las consecuencias del reino de Dios se traen al presente por intervención aquí de María. Eh, También esto coloca al ser humano dentro de este diálogo con lo sagrado. Es decir, si vamos a ese otro nivel, el ser humano también participa de este diálogo con lo sagrado y el presente, la vida de la gente hoy en día, de cada uno, de cada una, se vuelve no solo importante, sino crucial. El reino de Dios se manifiesta ya. Y si queremos meternos un poquito más en las imágenes, porque bueno, son 6 tinajas que se usan para el lavado, ¿no? Así esta idea de las tradiciones del lavado externo de manera ritual están ahí presentes, con el número 6, teniendo en cuenta que el 7 es un número importante, la tradición bíblica. El séptimo día, la creación, es decir, la idea de 7 en 7, en el año, bueno, el texto bíblico dice en el año 50, pero hay que tener en cuenta que no hay cero en ese sistema, así que, pero es el año 49, 7 por 7, 49, es el jubileo de todas las propiedades y la tierra, todas las deudas quedaban canceladas y todas las tierras volvían a las parcelas originales. Es decir, como cada 49 años, más allá de que si históricamente se cumplió o no esa ley, pero era un reseteo de la economía, o sea, con esta idea de que la economía siempre hay quienes ganan y quienes pierden. Entonces, bueno, hay un reseteo en cada generación. ¿Sí? Bueno, todo esto, donde el 7 está muy presente en todo esto, acá aparece 6, hay 6 tinajas. Claro, uno puede decir, eh, el 6 es el número que tiene también que ver con la tarea, ya que para el primer relato del Génesis ahí, 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás, sobre la base de esta idea de que Dios crea en 6 días, relato, y el séptimo es el descanso. Bueno, eso después tiene que ver con toda la tradición de cómo se arma el tiempo. Entonces, 6 es algo que tiene que ver todavía con el mundo creado. No está completo, pero llamativamente este pequeño relato que hemos compartido con un milagro casi oculto, porque el que está a cargo de la fiesta, el mayordomo, no está enterado. El mismo texto lo señala, juega un poquito con esto. Los sirvientes sí, el mayordomo no. Lo que trae también es que dentro de lo cotidiano, Dios se manifiesta transformando la realidad. O sea, no es que hay que esperar que transcurra el 6 para llegar al 7. Está diciendo eso. O sea, la hora, el tiempo, la cruz, la resurrección. Eso se retrotrae al comienzo. Si seguimos leyendo
el Evangelio según San Juan, nos vamos a encontrar con el diálogo con Nicodemo y después ese texto que es la pequeña Biblia, el clave Juan 3:16, y amó tanto Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:16, 17, eso que es la pequeña Biblia para la tradición piadosa. Entonces, el amor de Dios al mundo que Juan va a abrir en el capítulo siguiente, aquí ya lo coloca cuando esas tinajas que están de alguna manera, uno puede decir, representando lo cotidiano, los 6 días, que están vacías, incompletas, pero que también ahí se instala el reino de Dios en esto de actualizarse y estar en el presente. Es decir, el evento de la cruz y la resurrección viene hacia el texto de hoy. Entonces, quiere decir esto que va a recorrer todo el Evangelio según San Juan. No es algo que simplemente mecánicamente se va hacia adelante. Mecánicamente, bueno, ya es algo que lo hemos perdido bastante porque la mayoría es muy probable que ya no haya relojes mecánicos en las viviendas y que lo analógico se va diluyendo y aparece lo digital, que es otra cosa. Pero de todas maneras todavía tenemos idea de que el tiempo es bastante lineal. Por lo menos es como lo percibimos, tal vez cada vez menos. Y quienes están metiéndose en los temas de la profundidad de la física seguramente dirían que eso de la idea lineal no es así. Pero es como lo percibimos. Percibimos un día después del otro. Entonces, cuando estas 6 tinajas vacías son llenadas de agua, o sea, vuelven de pronto a cumplir, en principio, la función primera para lo cual estaban, que la han dejado de cumplir. Es decir, acá hay, por supuesto, alguna picardía diciendo, bueno, eh, las leyes, la tradición de la ley, como presencia también de Dios, no se está cumpliendo. Las tinajas están vacías. Se las llena de agua. Es decir, ahí vuelven a estar preparadas para cumplir su función. Pero no, esa agua es ahora, para quienes la están probando y bebiendo, el buen vino nuevo del reino de Dios. Entonces, nuestro texto lo que ha hecho con la intervención humana, la intervención de María, por eso el tema de Jesús como verdadero Dios y verdadero ser humano es tan importante en el cristianismo y está en los concilios anteriores a Nicea, es decir, las dos naturalezas de Cristo, donde la figura de María, la Madre, se vuelve tan importante, más allá de que en el protestantismo se la ha devaluado y puesto en algún rincón olvidado, eh, otras tradiciones del cristianismo la tienen muy presente. Eh, a veces con dificultades, porque siempre está la dificultad de aceptar justamente la absoluta humanidad de María. Y como, tomando una frase suelta de Lutero, dices que no soportan que, siendo el Cristo verdadero Dios y verdadero ser humano, el ser humano también está en los comienzos, en Dios, creando. Y aquí la humanidad también ha intervenido en esta conversación en la figura de María, donde el venga a nosotros tu reino, de la otra tradición es el Padre Nuestro, se está realizando, donde el reino de paz, de justicia, de libertad se está accionando hoy como realidad. Entonces, como personas cristianas, justamente no podemos dejar de estar presentes por un mundo solidario, de paz, de derechos, de bienestar para todas las personas. No podemos dejar de estarlo, porque nos quedaríamos solo con una partecita y olvidaríamos la otra. Y quien nos lo recuerda en este texto es, como tomando Lutero del Magnificat, la dulcísima Madre de Dios, que sin mucho aquí, sin debatir demasiado, simplemente interviene
lo humano, también haciendo humano aquello que podría parecernos como seres humanos como muy frío e inalcanzable de aquello que es lo sagrado. Se instala en la vida de todos los días y se instala justamente con la imagen que tiene que ver con celebración, se instala con la imagen del vino, que, bueno, en las distintas culturas tiene distintos usos y distintas, digamos, aplicaciones, pero está relacionado con lo festivo. Y ahí es donde nuestro texto lo relaciona. Quiera nuestro Señor que tengamos una bendecida semana donde de pronto todos los espacios de nuestra vida puedan estar llenos de la esperanza, no de algo que va a venir, sino algo que ya ha venido y está instalado y que nuestra tarea es hacerlo presente para otros y para otras. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une en la